Esto es lo que pasa con el Tengen. ¡Wow! Este recorrido por Dotonbori, esta calle tan peculiar, el vanguardismo y la locura kawaii japonesa con lo más tradicional, que queda como súper cremoso por dentro. Como la pizza o tortilla japonesa, es que los japoneses hacen cada cosa, no sé qué se había fumado para crear esto, pero no mola nada. Así que vamos a meterle mano a estos takoyaki, los más famosos de Osaka. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día, el mío está siendo espectacular y muy loco. Y digo esto porque me encuentro recorriendo las tierras niponas, me encuentro por Japón, más exactamente en Osaka, Japón. Y es que lo que tengo a mis espaldas es una de las calles más transitadas y más locas de toda la ciudad de Osaka. El distrito, la calle de Dotonbori, que es lo que tengo aquí con el cangrejo loco, es algo mega top, lo tenéis que visitar porque es algo muy loco. Está lleno de restaurantes, tiendas para comprar souvenirs, para disfrutar, para ponerte hasta arriba. Y ese es el leitmotiv del canal, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer toda la calle, todo este distrito para probar su comida callejera porque es un espectáculo. Puedes disfrutar absolutamente de todo, por supuesto el okonomiyaki, que es por excelencia en Osaka, es lo más conocido, eso hay que pillarlo sí o sí. De hecho hay algún local que otro que está dentro de la guía Michelin por realizar este plato, ahí os lo dejo. Y también mega famosos los takoyaki, que seguro que os gustan mucho, y unas cuantas brochetitas de tempura, digamos que es lo más peculiar, pero lo que vamos a hacer es entrar para la calle y nos ponemos hasta arriba de toda esta comida callejera en este distrito de Dotonbori. Vamos a flipar, vamos a terminar como el cangrejo, subido por las paredes. Espera, antes de continuar con el vídeo te estarás preguntando, oye, el cabroncete este, ¿cómo va viajando por ahí y no gana peso? Yo como aire y ya engordo. Y claro, esto no se logra de la noche a la mañana, esto me ha costado años, pero después de todos estos años he dado con la clave que para mí y mis clientes es lo ideal. Durante todos estos años como dietista y entrenador he llegado al punto perfecto de equilibrio. El lema de este canal, no lift, no pizza. Y es que gracias al equilibrio se puede obtener prácticamente todo. Todos los resultados que estáis viendo en pantalla son clientes del Team Tano Villar que seguían una dieta flexible y en la que podían comer sus platos favoritos. Sí, como lo escuchas, incluso pizza, sushi, chocolate, recetas mágicas, todo eso lo puedes comer. Nos pensamos que cuanto más restringimos, más peso vamos a perder o mejor lo vamos a hacer. Y por lo general esto no suele ser así. Esto no genera adherencia y no puedes crear un nuevo estilo de vida, que es lo que yo siempre intento inculcar, el estilo de vida del equilibrio, no lift, no pizza. Por este motivo llevo trabajando tanto tiempo como dietista y entrenador y ahora junto con mi equipo en el Team Tano Villar. Así que si te apetece dar ese pasito porque nunca es tarde para empezar, pues ya sabes, ahí estoy, déjate caer por la página web, recuerda que son plazas limitadas y te espero en tu nueva aventura de dieta flexible. Ay, qué bonito. Y ahora el vídeo. Tenemos dos objetivos en este vídeo. El primero, probar todos los sitios gustosos, ricos, para cuando vosotros vengáis a Osaka ya lo tengáis todo el trabajo hecho y tengáis las mejores recomendaciones. Eso lo primero. Y lo segundo, sobrevivir. ¡Estoy muriendo! Porque esto está lleno de japoneses. La gente te arrastra hasta Tokio. Yo creo que incluso puedo llegar hasta Valencia. Os explico cómo funciona aquí. Muchos locales van igual. Lo que tenéis que hacer es, hay una máquina en la puerta, tienes que hacer cola para ir a la máquina, llegas, pillas un ticket y luego vuelves a hacer otra cola para darle el ticket a la persona en cuestión y así te da tu takoyaki o lo que hayas pedido. O sea, tienes que hacer doble cola. Esta es la cola para la maquinita y esta de aquí es la cola para canjear el ticket. Mientras que espero en la cola, me estoy fijando en la calle y creo que es la calle de momento en Japón que más me gusta. Es la más loca, tiene todas las fachadas llenas de movidas gigantes, un pulpo enorme ahí, un cangrejo allí, caras de personajes de anime que no conozco, una bola, un takoyaki ahí gigante. Es algo increíble esta calle. Esto funciona así, ¿vale? Llegas a la maquinita y tienes toda la movida aquí y te dice, mete la panoja. Entonces tú metes la panoja, te engancha el billete y te dice, ¿cuál quieres? Pues mira, yo voy a pillar este, que es el de 6. Mola porque este te hacen el lío, porque si os fijáis, ahora que ya tengo esto, ahora en teoría me tiene que devolver la pasta. Ok, recibo. Okay. Ya. Aquí están los famosos takoyaki. Wow, mirad cómo se ven. Ya os he dicho que este vídeo iba a ser muy loco. ¿Veis todo lo que tengo aquí a mis espaldas?
Es como mega kawaii, trambólico, no sé cómo describirlo. Y me gusta mucho porque la gente se pilla toda la matraca de la comida para llevar, de la street food, y se la come en la calle. O sea, es street food 100%. Así que vamos a probar estos famosos takoyaki que lucen tal que así. Y me gusta mucho la elaboración porque ellos mismos ya te ponen el katsubon arriba con la mayonesa y la otra salsita, que no sé si es una salsa de agridulce, y la mayonesa esta japonesa. Así que vamos a meterle mano a estos takoyaki, los más famosos de Osaka. Yo deciros que no soy nada fan de los takoyaki. Posiblemente de comida callejera japonesa es de los platos que más igual me da. Bueno, me los como, están bien, me gustan, toqué pulpito guay, pero sin más. Y estos me han gustado mucho más que los de Tokio, mucho más. Lleva un troncho de pulpo enorme, queda como súper cremoso por dentro. De esto da un poco de asco verlo así, la verdad. No sé si he hecho bien en enseñaros el takoyaki por dentro porque ahora no me ha apetecido comérmelo, Wow. Que no veas. La ración de los 6 takoyaki tiene un precio de 500 y algo yenes. Que si os habéis fijado bien en la maquinita, las de arriba te ponen la foto. Entonces te ponen la foto esa porque si llega alguien como yo, que no tiene ni idea de japonés, y ve la foto, voy a clicar ahí. Y abajo te ponen las 6 piezas que vale un poquito menos. Entonces, de manera intuitiva, tú clicas a la foto y sin querer o queriendo, eliges el que tiene más piezas, en consecuencia pagas un poco más. Está bien, a nivel de marketing, bien jugado ahí, japoneses, pero si os apetece solo 6, como es mi caso, porque vamos a probar mucha comida, la clave es pillar el de 500 y algo yenes. 6 takoyaki, 5 euros, a menos de euro el takoyaki. Ok, perfecto, me cuadra. Pues nada, takoyaki on point, a seguir. Madre mía, para que os hagáis una idea, la que tienen liada aquí en Osaka. ¿Veis eso de ahí? Es una noria al lado de un centro comercial. Bueno, se llama Don Quijote, ¿vale? Como un supermercado que tiene muchas cosas. Entonces tiene las vistas de todo el río que cruza el barrio, por aquí, por ahí. Te subes ahí arriba y lo ves todo. Y sin duda, por excelencia, los takoyaki es lo que más se vende en esta zona. Sin duda, todo el mundo no para de comerse takoyaki sin parar. A los pies de la estructura loca, que mira, qué troncha es la noria esta, que tienen aquí liada. El tenjen. Y es que lo que tengo a mis espaldas es la moneda de queso más troncha que te puedes comer en Japón. Es una moneda que parece así como pequeñita, ¿no? Pero emana queso, es como queso infinito. Y así es como funciona. Tú metes aquí los 500, le das, dame una. Pam, ticket. Son 500 yenes y te da una moneda de 10 yenes. Oh, arigato gozaimasu. Otro street food más que conocido, mega viral, famosísimo, la tenjen. Es una moneda de 10 yenes, pero te cuesta 500. A mí los números, chicos, de tenjen no me salen, Y es esto de aquí, y dirás, pero Tano, ¿eso qué es? ¿Esto no es un street food tradicional? No, ya os he dicho que Osaka combina las dos cosas, el vanguardismo y la locura kawaii japonesa con lo más tradicional, que en el vídeo, en el canal tenéis un par de vídeos enseñando comida tradicional de aquí. Hay una parte que es esta, que es la más loca japonesa, que vais a ver lo que pasa cuando tú abres este tenjen. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con el tenjen. Wow, wow. Está dulce la masa, es una masa dulcecita con queso. ¡Ay, qué bueno! Masa de gofre, súper esponjosa, súper esponjosita, dulce y queso a tope. Le meten unos tronchos de queso espectaculares. Me encanta que inventen estas cosas. Me flipa.
Si eres un amante del queso, este street food lo necesitas probar. Está espectacular la combinación de dulce y salado. Seguimos a por el siguiente local. ¡Míralo, Firus! ¡Ey! ¿Dónde vas? Pero esta calle, cuanto más cosas locas tengas, ¿más vendes? ¿O cómo funciona esto? ¿Podéis explicar a tu primo con gafas qué hace ahí? Me da mucho miedo eso, ¿eh? Está flipando, pero también deciros que es la calle con más ruido que hasta la fecha he visto en Japón, ¿vale? Es la más loca y la más ruidosa, porque por lo general, aunque haya muchas cosas trambólicas, todos mantienen como un silencio y algo como un aura de paz. Aquí es la más similar a una calle en España cuando son fallas. No le quiero poner el pene en la cara a la chica, que es de mala educación, si pongo la pegatina. Algunos centímetros más tarde. Vamos a poner la pegatina, el sello de calidad. Si venís a Osaka, enviadme una foto por Instagram, de que habéis estado aquí disfrutando de la comida como un servidor. Espero que esto en Japón no esté penado con multa porque va mi Instagram ahí. Madre mía, qué liada. Cuidado, FBI del amor. Me parece que todos los locales son de takoyaki, o por lo menos, no sé, llevo como 300 metros recorridos y la mayoría son de takoyakis. ¿Y qué es el okonomiyaki? Okonomiyaki, que es lo que tengo a mis espaldas. Aquí también hay varios locales que lo preparan. Este está muy rico, según tengo entendido, porque no lo he probado. Como la pizza o tortilla japonesa, es como una base con huevete, nabo, puerro, etcétera. No sé, vamos a probarla. No sé cómo lo harán aquí. Eso es lo que yo he probado en España. Pero claro, a lo mejor te comes un okonomiyaki aquí en Japón, no tiene nada que ver con un español, como pasa con los tacos cuando te comes unos tacos en México. Fijaos si se vende el okonomiyaki, que en restaurantes te dice que esto no es un restaurante donde sirven okonomiyaki. Para evitar a todos los turistas que lleguen a la puerta, lo abran, oye, quiero un okonomiyaki. No, aquí no venden los okonomiyaki, vete a otro sitio. Oye, ¿por qué no para de costarme decir okonomiyaki? No sé qué me pasa, estoy demasiado nervioso. Y el okonomiyaki no lo hacen en la calle, te lo hacen arriba en la plancha, como podéis ver. El okonomiyaki, a diferencia del takoyaki, pese también ser una comida street food, mola sentarte un poquito. Comida street food no es únicamente la coges y te la llevas, sino que también te puedes sentar en la típica barra de un restaurante. Este restaurante lo tiene en la segunda planta, entonces tú subes, te preparan el okonomiyaki y te lo terminas en la plancha, que es el original, como toca. Ahora sí, llegó el momento, te lo sirven en la planchita y veis lo que está haciendo aquí el caballero a mi derecha, que está meneando un bol enorme con muchas cosas, huevo, masa, col, todo troceado finito. Pues eso lo meten luego en un bolecito de metal y cuando le dan la vuelta lo dejan en la plancha y eso es lo que hace la tortilla o la base de pizza del okonomiyaki. Y lo que tenemos que hacer es pillar esta espatulita, ¿vale? Que me gusta mucho, muy mona, y se corta aquí mismo, ¿vale? Así, así y así, ¿vale? Se trocea por aquí otra vez. Coges aquí un poquito y te sirves. Así es como quedaría el estilo tradicional de comértelo en la plancha, este famoso okonomiyaki. Así que vamos a meterle mano. Huele muy bien, ¿veis? Lleva de todo. Todo troceado muy finito, muy finito, muy finito. Cebollino, colchina, huevos, como una masa que le ponen. Luego lleva también arroz inflado y algo rojo que he visto echarle. No tengo ni idea. Voy a intentar partir un trocito, así. ¿Vale? Yo le he pillado de cerdo, ¿vale? Como veis, esto es trocito de cerdo. Le ponemos encima el trozo de cerdo. Vamos a probar este okonomiyaki aquí en Japón. Wow, nada que ver, pero cuando digo nada que ver, es nada que ver con España, ¿eh? Qué diferencia tan bárbara. Queda una textura mega crunchy por dentro, con mucho sabor a cebollino y a la colchina, y luego se queda súper crujiente por fuera. Se queda un sabor de una masa, me encanta. Se queda un sabor espectacular, ¿eh? Espectacular. Si me lo das a comparar con un okonomiyaki que he probado en España, no tienen nada que ver. O sea, esto no, lo que he comido en España no es un okonomiyaki, la verdad que no sé lo que es.
Está buenísimo, pero ¿cómo harán esto? Increíble, porque las masas que había probado anteriormente era como una masa, como un mazacote de masa. Era como si fuese una tortilla, parecía más como una tortilla, pero llevaba mucho huevo. Esto no lleva prácticamente huevo, es como vegetales muy prensados, cortados muy finitos. Mirad, está todo troceadito, cortadito pequeñito, la cebollita, el cebollino. Y luego, por supuesto, lleva el katsubushi típico, que es estas escamas de bonito, que a mí la verdad que me dan un poco igual. Están aquí padre e hijo y estoy flipando. Se han pillado uno cada uno. Van a salir de aquí rodando. Sí, tú, el gordito que me está viendo. Mira, aquí es que se ve lo rosa. Lleva cosas rosas que no sé qué son. Muy bueno y muy bien haber pillado el okonomiyaki aquí en Japón, porque yo pensaba que ya había comido bastantes en España y digo, bueno, no me va a sorprender tanto. Nada que ver. Es como comerte una paella fuera de Valencia o como comerte unos tacos cuando no estás en México. Si queréis probar plato típico de una región, id a esa región y probadlo. Me ha sorprendido gratamente. Así que seguimos para bingo. Uy. La lío. Espectacular. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Y después del okonomiyaki, que me ha gustado muchísimo, me ha parecido algo espectacular en comparación a España, toca probar a vuestro primo, el que está enfadado. Toca probar el kuchikatsu, que es como unos pinchitos en tempura, también muy conocidos y que también son bastante conocidos aquí en Osaka. Y esto lo teníamos que probar, original de aquí. Como en muchos locales de Japón, cuando te toca esperar porque hay cola, pues te dan la cartita y aquí están los precios. Tienes diferentes combos y el más caro son 2.400 yenes, que te viene todo eso: tonkatsu, fisas, algo de karage, boniato frito, ostras. Aquí yo creo que te lo fríen todo. Todo eso es lo que fríen, hasta flor de loto. Ahora sí, ya estamos en el local, que este tampoco no lo llevamos por ahí. ¿Por qué? Pues porque si me tengo que comer todos los pinchos diferentes en la calle, a lo mejor me da un parraque, y encima esto de aquí, esto es algo que había que probarlo, que es algo peculiar y característico de Osaka. El doteyaki se le conoce a la sopa de tendones de vaca. What the fuck? Esto de aquí lleva tendones de vaca, sake dulce y algo más. El look se ve un poco que dices, no sé si comérmelo o dejarlo en una esquina para que se lo coma otro, porque a mí trocitos de gelatina extraños como que no me entran mucho por el ojo, ¿eh? Pero lo vamos a probar, por supuesto. Huele a caldo de vaca, normal y corriente, caldo de ternera. Y luego tenemos aquí toda la fritura, como os he comentado antes, kushikatsu, que es muy conocida también aquí en Osaka, que hay que pillarla. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser pillar los palillitos y probar la sopa loca, ¿vale? La sopa loca no me da mucha confianza. Voy a probarlo porque hay que probar todas las cosas en esta vida, o casi todas, bribones. Drogas no, zumitos sí. En cuanto a comida se refiere, a mí sí que me gusta, sobre todo si viajo, probarlo, aunque luego a lo mejor me arrepienta. Voy a coger esto, ¿vale? No sé qué es. Y el look no es muy apetecible, ¿vale? El look es como, no me apetece nada comérmelo, pero vamos a probarlo. Puede que sea sake dulce, puede que sea tendones de vaca, no lo sé, os lo digo ahora mismo. Wow. No sé qué es, pero la textura no mola en nada. Cuando digo nada, es nada. Nada a un nivel de nada. Y luego veo cosas de ternera con peor look. El sabor era dulce, por lo que entiendo que será el sake dulce, ¿vale? Y esto se lo comen los japoneses. Estoy rebuscando porque estoy eligiendo la mejor parte, pero es que ninguna parte se ve bien, ¿vale? Mirad esta. ¿Esta qué es? ¿Qué lleva esto? ¿Qué es? ¿Qué tendón es este? ¿Alguien me lo explica? Me voy a meter esto en la boca. Es que no tengo agua ni nada. Estoy chequeando si hay servilletas, ¿vale? Vamos a probar esta sopita de tendones y sake dulce. No mola nada, ¿eh? No me mola nada. Lo siento, no. O sea, no me mola, ¿eh? Lo intento probar, pero hay veces que salen cosas raras. Voy a probar solo la salsa, ¿vale? Y ya os doy mi valoración de la movida esta.
A ver, es un caldo con una textura muy densa, muy gelatinosa, un toque dulce y sabor a carne, pero es un sabor de casquería, es un sabor de ternera, de esos tendones, de intestinos, etcétera. Tiene ese sabor que si no estás muy familiarizado con ello, como soy yo, tiene que tener un sofritito muy bueno para que entre bien. A mí se me hace bastante difícil de digerir. De hecho, los trocitos que lleva de sake dulce, que es como una gelatina, no entiendo por qué, quién ha sido el creador de esto. No sé qué se había fumado para crear esto, pero no mola nada. La textura no es gelatina, es peor que una gelatina que sabe como a sake dulce en una sopa salada. Nada, olvídate. Me he pillado esto porque lo tenía que enseñar y yo lo quería probar. Pero esto ha sido un fail, pero vamos, como una catedral. Ahora sí, vamos a probar las brochetitas locas. Empezamos por cuál, por la que sea, porque no sé de qué son. Esta mismo, que es redonda. A ver. No sé qué es. ¿De pollo? No tengo ni idea. Esto es como la ruleta rusa. Aquí no sabes qué brocheta te va a tocar ni a qué sabe. No tengo ni idea. Parece como una pasta de carne aglomerada ahí, prensada. Puede que sea cerdo. Puede que sea cerdo, pero no me mola. Esta me la dejo, no me mola. Ahora le toca a la blanquita, que la blanca imagino que será como un mochi, pero frito. Un mochi frito. Imagino que le pondrás algo, ¿no? Porque comerte un mochi frito tiene menos gracia que te peguen un patadón en los huevos, porque sabe a nada. Los mochis, si os habéis probado alguna vez, es harina de arroz y no tiene sabor, a no ser que le pongas una crema de algo o una salsa o algo por encima. No termino de verle. Yo creo que le tienen que poner algún tipo de movida así picantita o salsa de soja. Me voy a poner un poco de salsa de soja, pero vamos, no creo que mejore mucho. ¿Esto sabéis a qué me va a saber? Me va a saber a lo que me comí en Takayama, que eran unas brochetas de mochis salados con salsa de soja. Correcto, tampoco me mola, no le veo la gracia. Siguiente brochetita, esta de aquí. Me vais a preguntar, ¿de qué es? Pues no tengo ni idea, tampoco, porque es que solo adivino dos, no tres, la de salchicha, la de gamba y la de espárragos. El resto no sé de qué son. Sorpresa. Cerdo, está muy buena. Con bastante grasa, por cierto, ¿verdad? Esta es muy rica, voy a poner un poquito de salsa de soja. Esta me ha gustado mucho, mucho. Y ahora vamos a probar el cacahuete. Esto es como un cacahuete gigante. A ver de qué es. ¡Ah! ¿Son huevetes? ¡Qué bueno! Huevo de codorniz frito. Estos japoneses. Ah. Ese también me ha molado. ¿A que no adivinéis de qué es esto? El espárrago loco. Muy bien, pero un espárrago frito, la verdad que esto no tenía mucho misterio, ni me ha sorprendido, ni me ha dicho nada nuevo. Vamos con la brocheta, que en teoría es de las más valoradas, la de el león come gamba. León come gamba. ¡Qué dura! Está muy buena. Muy buena, muy buena. Voy a poner un poquito de salsa de soja. Muy buena la gambita, Muy buena la gambita. Muy rica. La gamba os la recomiendo. Esta la tenéis que probar. Seguimos para bingo con otra brocheta más. Parece esto infinito. Y he pillado el más económico, ¿vale? Que son 9 piezas. Imaginad el otro que viene 34 piezas. Acabas de aquí con sabor a fritanga hasta un mes. Ah, ternerita. Ternera muy sosa, no le lleva sal. Voy a poner un poquito de salsa de soja. Se queda un poco dureta, No está mal, pero me gusta más la de cerdo. Otro chupa chup más. Madre mía, la de la fritanga,
¿Qué es esto? No sé qué es. No tengo ni idea de qué es. Parece como huevo, no sé qué es. No sé si es como sepia y huevo o... No tengo ni idea. Por favor, dejadme en comentarios qué pensáis que es esta brocheta amarilla y blanca. No puedo decir a qué me sabe neutro, o sea, no tiene sabor prácticamente. Es como, no sé si es marisco, ¿qué es? ¿Queso a lo mejor? Ni idea, no tengo ni idea. Ahora toca la salchichita, que esta sí que sabemos que es, no como la anterior. Yo creo que sería como algo de queso o en algún tipo de sucedáneo de pescado o algo así, en un sabor súper ligero, no sé, muy raro. A ver el salchichón. Una mini Frankfurt. Kushikatsu finiquitado, no le he terminado de ver el punto, ¿eh? No, este no me ha molado, el brochetón loco no me ha gustado, me ha dejado un poco con el pecho frío. En relación a nosotros dos, 1000 veces mejor la otra comida callejera que esta. Me voy a tener que comer algo dulcecito para quitarme el sabor de boca. Pues no sé, me ha dejado un poco el pecho bastante frío la tempura loca y los pinchitos locos. Me esperaba mucho más y por el precio yo no repetiría, porque no es un rollo que me vaya algo frito, comer ahí como mini trocitos de cosas todas fritas, no sé. He disfrutado mucho más el okonomiyaki, por ejemplo, e incluso el takoyaki me lo pediría antes que este tipo de comida, pero bueno, era muy típica, tradicional aquí en Osaka y... ya había que pillarla. Ya sabéis que yo no soy mucho de postres, pero lo que tengo a mis espaldas lo tengo que pillar. Número 1 de Meron Pan aquí en Osaka. Para que no sepa lo que es el Meron Pan, yo os lo explico. Es un bollete espectacular, como un bizcochito relleno de helado de 10. O sea, mis 10. Eso sí que me va a quitar el mal sabor de boca que me ha dejado la sopa esa con la gelatina de sake, madre mía. Me quedo loco con el troncho de Meron Pan, qué bonito se ve, y lo que me flipa es que el puestecito tiene su propia banda de música de Meron Pan. Hay una japonesa cantando Meron Pan en bucle, que llevo aquí 5 minutos y voy a soñar con la banda sonora. Y como podéis ver, no tiene mucho misterio. Te pilla el troncho de Meron Pan, que es como un bollito, ¿vale? Como un bizcocho, por arriba está crujiente porque tiene un poquito de azúcar y luego por dentro está súper fluffy y blandito, y te pilla un trozo de helado, te corta un cuadrado enorme de helado y lo mete dentro. Me recuerda mucho a los cortes típicos de cuando éramos pequeños, que pillabas la galletita y el troncho entero de helado, igual, pero con anabolizantes. Vamos a meterle mano al Meron Pan. Yo creo que esto no va a fallar, ¿eh? Ostras, es que es como un bocata de helado. Es que los japoneses hacen cada cosa bocata de helado. Muy bien, así me gusta. ¿Qué va a ser lo siguiente? Va por vosotros, el troncho de Meron Pan para adentro. Espectacular. Para mí es espectacular. Crunchy por fuera, justo de ese toque de azuquitar, calentito el bollito y luego por dentro el golpe que te rompe el pecho con el helado de vainilla frío. A ver, tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? El Meron Pan este lo puedes encontrar en un 7-Eleven, en cualquier convenience store. A ver, este no está tan bueno como el de los convenience store. Está un poquito peor, ¿vale? Que los he probado también. Este como que tiene algo más de calidad, pero que no tiene mucho misterio. O sea, pillas un Meron Pan y le metes helado dentro, pero la combinación es espectacular. ¿Me vas a comparar la sopa de tendones con el Meron Pan? El cielo y la tierra. Aparte mola porque cuando se va derritiendo el heladito, se va impregnando en el bizcochito. Entonces no te gotea nada. Se queda todo bien impregnado. Se queda un bizcocho de vainilla perfecto. Oh. Espectacular. Pues con el Meron Pan loco nos despedimos del vídeo de este recorrido por Dotonbori, esta calle tan peculiar, tan característica, tan brutal, tan loca, tan kawaii que tienen aquí los japoneses en Osaka. Este Meron Pan me ha gustado mucho y si os tengo que dar mi recomendación de algo lo más emblemático que es lo que hemos probado hoy, yo pillaría sin duda
el okonomiyaki. Y iba con las expectativas muy bajas, porque ya había probado y como que, bueno, no me gustaba mucho, pero nada que ver. El okonomiyaki aquí en Osaka es una barbaridad, está buenísimo, cosa que os recomiendo que probéis. Y el melon pan, pues un acierto, algo dulcecito para comértelo y vas caminando por ahí haciendo turisteo, que es lo que voy a seguir yo haciendo, y voy a seguir comiendo cositas deliciosas que os dejaré en el canal. Así que si has llegado hasta aquí, no te has suscrito, no has dado un like, esas cosas, no sé qué estás tardando, porque es gratis, me apoyas infinito y la saga de Japón continúa y no te pierdas ningún vídeo porque te va a gustar. Pilla un boli, papel y lo apuntas todo para cuando tú vengas a Japón. Y te mando besos y abrazos con sabor a melon pan. Nos vemos en el siguiente vídeo, bribón, Y por cierto, a caminar, y a moverse y a entrenar. Que este es el canal más anabólico, no lift, no pizza. Nos vemos. Qué bueno.